En realidad tiene dos aspectos. En Río Cuarto, la cuestión de los saqueos y de las dificultades que tienen para controlar ese grupo de motos que hoy son los señalados por esta cuestión, y también la agenda que propone Milei de gobernar sin parlamento y a pura encuesta nomás. Vamos con ambas cosas. Bien, empezamos por lo más próximo, que ya no es tan próximo, ni creo que haya sido tan próximo. El tema de los, yo diría, no tanto saqueo, el saqueo es otra cosa. Fueron tentativas de robo ocurridos en la noche del día domingo. ¿Cuál es la diferencia, Oscar? El robo es un grupo pequeño de personas que ataca a una propiedad ajena con la intención de sustraer lo que puede y escapar. El saqueo es prácticamente un ataque masivo contra la propiedad ajena, en la cual de manera indiscriminada se vacía de contenido. Normalmente el saqueo siempre está dirigido hacia instalaciones comerciales o que tienen acumuladas una cantidad de bienes específicos de una materia determinada o inespecíficos, como pueden llegar a ser en un supermercado, en donde este tipo de situaciones se dan de manera masiva. Si vemos lo que ocurrió aquí, lo comparamos con lo que fueron los saqueos del 2001, por ejemplo, vemos claramente cuál es la diferencia entre unos y otros. En este caso concreto, pese a que se está tomando la situación de Río Cuarto como un hecho específico y propio de la ciudad, vinculándolo con el tema de las motos, de las famosas hordas, tenemos que ver que esto empezó el día jueves en la provincia de Salta. Allí fueron los dos primeros hechos, en Orán y en Salta capital. Luego se extendieron el día sábado hacia Mendoza, el Gran Mendoza, en La Cera, en Guaymallén, en Godoy Cruz, y con posterioridad se trasladaron, ocurrieron aquí en Río Cuarto, ocurrieron en Neuquén, están ocurriendo prácticamente en numerosos lugares del país, y eso es una cuestión que me llama la atención y que de alguna manera me parece que vincularlo estrictamente al fenómeno local de las hordas de motocicletas es sacar un poco de contexto el problema. La cuestión está en que, a nivel local, ayer se tomaron una serie de medidas, o se fueron planificando una serie de actividades, entre las cuales estuvo la reunión entre el intendente, el diputado nacional Gutiérrez, las fuerzas de seguridad locales, a fin de elaborar estrategia para hacer frente a esta situación. Y lo más concreto que por lo menos se hizo público a través de los medios de difusión es la idea de modificar el artículo 70 de la provincia. Recordemos que hace ya unos cuantos años se derogó el viejo código de faltas. El Código de Convivencia, yo creo que entre los puntos que contempla prácticamente están cubiertas todas las conductas que pueden llegar a generar este tipo de situaciones, y lo que me da la impresión es de que lo que se pretendería, pese a que no ha sido dicho, es un incremento en el monto de las penas que podrían acarrear. Lo que no creo es que se pretenda sustituir el derecho penal de acto que inspira al Código de Convivencia con el derecho penal de autor, que era lo que inspiraba el viejo Código de Faltas. Y voy a marcar las diferencias con un caso y con el otro, precisamente para que, si se genera definitivamente este tipo de discusiones, tenemos que tener en cuenta que el oficialismo provincial cuenta con las mayorías suficientes, y si lo quiere modificar lo puede hacer muy rápidamente la legislatura provincial, pero realmente esto me parece que es una cuestión que va bastante más allá de una simple decisión legislativa para, de alguna manera, también comprometer a toda la sociedad. El Código de Convivencia actual dice: serán sancionados con hasta 3 días de trabajo comunitario, multa o arresto de hasta 3 días
los que evidenciaren una conducta sospechosa por encontrarse en inmediaciones de edificios o vehículos con o sin moradores u ocupantes o personas. Y acá viene las conductas que tienen que estar desplegando para poder caer en el artículo del Código de Convivencia. Escalando cercas, verjas, tapias o techos, o mostrando signos de haberlo hecho o intentado hacerlo. Manipulando o violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas. Portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas. Circulando en vehículos o motovehículos sin la identificación correspondiente. Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón atendible. Eso dice el actual Código. El Código, exactamente. En donde hay que desplegar conductas que realmente ameriten la intervención de la fuerza pública para reprimir. En muchos casos estaban desplegadas ya con anterioridad. Exactamente. O sea que no se le puede atribuir a la caída del viejo Código de Falda que no puede accionarse contra el presente. Exactamente. Digamos, el tema de las hordas de motos es un tema que yo no sé cuántos años tiene, pero deben ser cerca de 10 años ya. Entre otras cosas, yo creo que lo que más se hizo fue crear una comisión en una oportunidad en la cual intervenían, si no me equivoco, la justicia, la policía, la municipalidad, no sé si la Defensoría del Pueblo, también un montón de instituciones que se reunían a ver qué hacer con el código de convivencia en la mano, y el resultado fue el propio de cuando no se quiere hacer nada, se crea una comisión, y efectivamente así terminó siendo, nunca se terminó haciendo nada. Y lo que espero que no se termine cayendo es en una cuestión de reprimir a través de la aplicación del derecho penal de autor, como era el viejo artículo 45 bis del Código de Faltas, que establecía que serán reprimidos con multa equivalente a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, o arresto de hasta 20 días, quienes merodearen edificios o vehículos, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus habitantes, transeúntes o vecinos. Es decir, cualquiera podía decir que estaba intranquilo por la presencia de cualquier joven que le infundiera temor por su presencia o por su cercanía, para que automáticamente se convirtiera en un delincuente y fuera pasivo de la represión de las fuerzas del orden. Llegar a este punto implicaría un retroceso en el resguardo de las garantías y de los derechos de los individuos que realmente es absolutamente intolerable a esta altura de los acontecimientos, y evidentemente ese retroceso marcaría una vuelta de tuerca hacia lo que fue el origen de este Código de Faltas, sancionado precisamente durante la dictadura militar, y que allí precisamente estaba un poco las raíces de la doctrina que lo inspiraba. Doctrina de Milei respecto de cómo gobernar. Bien, una de las cuestiones que se encuentra en pleno debate precisamente. Perdón, quiero referenciar que esto que dijimos es en respuesta a lo que plantea Carlos Gutiérrez. Exacto, ¿no? sí, yo no sé si Carlos Gutiérrez no fue un vocero de lo que ocurrió en la reunión, bueno, pero él sí fue el que lo dijo, él fue el que lo hizo público. Declaraciones a Diario Puntal. Hay varios medios que lo han levantado, efectivamente, que el problema es el Código de Convivencia. Queda claro que el problema no es el Código de Convivencia. Así es. ¿no? Que nos están entreteniendo con algún argumento. El Código de Convivencia tiene específicamente establecido esto. Exacto. Bueno. Yo creo que en definitiva lo que se está tratando es de alguna manera de ganar tiempo, diciendo de que se hace algo sin tener mucha idea de cómo hacer para intervenir en este tipo de situaciones, puntualmente con el tema, no tanto con las tentativas de robo, porque eso se sabe perfectamente cómo tienen que operar, sino precisamente con el tema de las motos, que ya están absolutamente descontrolados, pero que no es de ahora, hace de años que viene esto siendo así, y que
Todos yo creo que hemos tenido alguna experiencia nefasta con esta... Es el mismo peronismo el que lo derogó el Código de Falta y estableció el Código de Convivencia. Exactamente. Salvo que ahora estén negando la existencia de la SOTA en la historia de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, también hay que reconocer que hubo una intensa actividad de base, de organismos de derechos humanos, etcétera, que impulsaron la derogación del Código de Falta. Bueno, porque era evidente que aquí estaba la marcha de la gorra, ¿no? Sin ninguna duda. Que no dejaban llegar al centro a los chicos que tenían una gorra puesta. Exactamente. Que tiene que ver eso con... Se hacía un peaje a la altura de las vías y desde ahí no pasaba nadie. Bueno, brevemente de Milei porque estamos con poco tiempo. Bien. Y haciéndolo a través de consultas populares, pareciera que es una cuestión así tan simple como soplar y hacer botella, es decir, de que se puede dejar de lado la posibilidad de legislar a través del Congreso y hacerlo recurriendo a la voluntad popular de los habitantes del país. La consulta popular está regulada en la Constitución del año 94, en donde establece los parámetros sobre los cuales se establecerá, que luego se plasmó en la Ley 25.432 del año 2001, en el cual se fijaron las pautas de estas consultas populares. La propia Constitución, y para arrancar sobre este tema, veda expresamente la posibilidad de someter a consulta popular cuestiones vinculadas con reforma de la Constitución, denuncia de los tratados internacionales de rango constitucional, presupuesto, impuestos y materia penal. Cuestiones que, si vamos a hablar de reformas impositivas y de endurecimiento de penas o creación de nuevos delitos, todo lo vinculado con el combate a la inseguridad se quiere plantear, es absolutamente imposible hacerlo desde el punto de vista de la consulta popular. No se pueden someter a esto, ni tampoco se pueden someter a esta situación las cuestiones presupuestarias que de alguna manera pueden implicar cierres de reparticiones y otro tipo de medidas que apunten precisamente a una modificación presupuestaria o a un establecimiento de principios presupuestarios que afecten singularmente este tipo de situaciones. Las consultas populares pueden ser de dos características. La consulta popular vinculante, que requiere la aprobación de ambas cámaras del Congreso, y es aprobada por ambas cámaras, el voto es obligatorio. Será eficaz cuando hayan votado por lo menos el 35% de los electores inscritos en el padrón, y cuando este proyecto sometido a consulta popular obtenga la mayoría de los votos afirmativos, debe ser publicada en el boletín oficial y considerada como proyecto de ley inmediatamente y discutido por el Congreso de la Nación. Cuando el proyecto de consulta popular obtenga el voto afirmativo, lo que estaba diciendo, y a su vez la consulta popular no vinculante puede ser propuesta por los habitantes de la Nación, dispuesta por el Congreso de la Nación, y no es obligatorio el voto, y lo que resulte de esa consulta popular también sometido a la consulta popular. En el obligatorio, si se obtiene la mayoría, se convierte automáticamente en ley. Pero insisto en esto, hay materias que están absolutamente fuera de la posibilidad de ser convocados, y si es convocado puede serlo por el Congreso. Para ser vinculante necesita que por lo menos lo aprueben el 35% del padrón, y si así surgiera se convierte inmediatamente en ley, y el no vinculante se convierte en proyecto de ley para ser tratado precisamente por el Congreso con las condiciones comunes en las cuales son discutidas las leyes.
Bueno, veremos qué pasa, porque mucha de la estructura anunciativa de Milei está siendo reconfigurada, ¿no? Pero claro, es que directamente este tipo de situaciones, planteadas como están, pareciera que son tiradas al voleo, muchísimas son inconstitucionales, otras son imposibles. Dicen cosas para la gilada, ¿no? Sí, es cierto. O como también decía Baglini, es decir, quien no tiene chances de ser, de acceder de ganar una elección, dice cualquier barbaridad. Cuando tiene posibilidades, las modera. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo, me parece, ahora también. Hasta el jueves, Oscar. Hasta el próximo jueves. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de